insistiendo. Y como les dije, mis amigos, es miércoles hay que quitar el banner primero, gracias. Ahora sí, es porque, señor productor, usted está en las nubes. Es miércoles de... México a mi diestro. O sea, estos 500,000 intentos como que no funcionaron, pero mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Meme. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Oye, mi querido Manuel, tenemos que entrarle al tema el día de hoy, que sigue y seguirá siendo, yo creo que por un largo rato, el Instituto Nacional Electoral, que a veces parece, quiere ser árbitro electoral, pero a veces parece el coordinador de campaña del PRI-PAN-PRD, luego el coordinador de campaña del Movimiento Ciudadano y a veces defensor de los expresidentes. ¿Cómo entendemos, mi querido Manuel Pedrero, cómo analizas esta situación del INE y las mañaneras? Bueno, creo que fue el que Martí Batres quien dijo esto de la coordinación como si fuera un coordinador de campaña. Yo lo consideraría más como un vocero de la oposición. En todo partido de fútbol, en todo torneo, en todo juego y en toda elección debe de haber un árbitro. Un árbitro debe de tener características fundamentales para que sea un árbitro, como la imparcialidad, la equitatividad, el que sea objetivo y que cumpla con la ley que está determinada a su función. Hoy tenemos a Lorenzo Córdoba como el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y desgraciadamente de todas esas cualidades de las que hablé, ni una sola cumple Lorenzo Córdoba. Es terrible que tengamos a un funcionario, un servidor público como él en una institución que desgraciadamente se ha desvalorado un montón por sus propias acciones y por su séquito muy importante, porque no solamente es él, también son los otros consejeros y específicamente Ciro Murayama. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son la dupla perfecta del desastre del arbitraje. Tenemos un arbitraje injusto, tenemos un arbitraje totalmente fatídico, no cumple con el propósito para el que fue creado y es muy serio este tema porque ahora se ha escalado a una nueva forma de censura. Y hay muchos elementos al cual le debemos de criticar a Lorenzo Córdoba, demasiados de los cuales vamos a estar hablando desde luego en este espacio, Meme. Ahora, mi querido Manuel, la pregunta que te voy a hacer es, ¿tú crees en el INE? ¿Te genera confianza? ¿Cómo te puede generar confianza un organismo que se dedica a avalar fraudes electorales? Ahora, en estas instancias de 2021 no es la primera vez de Lorenzo Córdoba. Nos retrocedemos al año pasado y tenemos las dos elecciones de Coahuila y Hidalgo. En ambas hubo muchas irregularidades. Fueron diversos factores. Uno de ellos que la ciudadanía lamentablemente no fue a votar. Menos del 40% en ambos estados se dedicaron a ejercer su sufragio, pero hubo otros, los de siempre, de toda la vida, pues en dos territorios que estaban siendo gobernados por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional, donde se videodocumentó, donde se documentó, se filtró información y se informó de que se estaba presentando otra vez estas tristes prácticas que ha venido ejerciendo el PRI toda la vida. ¿Cómo puede generar confianza un instituto que avale ese tipo de comportamientos y que no ha sido del año pasado ni de hace 2 años, también incluso desde 2017 con el fraude en el Estado de México, uno de los fraudes más cínicos, siniestros, que fue comandado y avalado por el propio Lorenzo Córdoba? Hay bastante tela que cortar de este asunto y que si nos remontamos a épocas aún un poco más distantes de aquel naciente INE que evolucionó del IFE al INE, también hay historias muy turbias, incluso desgraciadamente racistas hacia nuestros pueblos originarios con Lorenzo Córdoba, un representante que se supone que debería de ser imparcial y lo único que ha hecho todos estos años ha sido básicamente ser un trabajador, un vocero para facilitar en toda la extensión de la palabra al PRI-PAN-PRD, a lo que hoy conocemos como la Alianza por México, el Va por México, como lo quieren decir, esta combinación frankensteiniana de Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, todos lacayos y trabajadores de el verdadero dueño de la oposición, que es Claudio X González. Es horrible y hay que cambiarlo definitivamente. Hay varios puntos que me gustaría tocar porque con el tema de la mañanera se despertó este debate que muchos han confundido
han querido correlacionar con lo que pasó en Estados Unidos. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero sí hay varios aspectos rescatables para ponerlo en nuestra situación y en nuestro contexto que tenemos hoy en día. Así que con mucho gusto podemos tocarlos, Meme. Justamente ahí va mucho este análisis, Manuel. El día de hoy, en Sin Censura, platicaba con tu tocayo, Manuel Ibarra, y con Quique Legorreta sobre esta situación. Y veíamos cómo el PRI está diciendo que el gobierno federal se está convirtiendo en el viejo PRI y que es un peligro. Vuelven a sacar el tema de es un peligro para México. Vemos y teníamos la entrevista con el alcalde de Huixquilucan, en donde busca el tema de las vacunas, el aplicarlas, y dice que es el gobierno de Morena el que quiere politizar con la situación y que por qué Morena, pero bueno, también veo un poco de desinformación y politización del tema. Luego vemos que los spots de todos los partidos, incluyendo el de Morena, tienen que ver con el gobierno federal, prácticamente todos. Y el hecho de que quieran cercar este espacio de comunicación, de información pública, y la quieran convertir y decirnos que es un tema de propaganda, nos hace pensar mucho en cómo venían pensando en la comunicación de los gobiernos hacia la ciudadanía. Te pregunto, Manuel Pedrero, ¿consideras que el INE tenga el poder suficiente para lograr censurar las mañaneras desde una perspectiva en donde nos quieren hacer pensar que esto es un tema de propaganda y no una situación, no una nueva forma de comunicación hacia la ciudadanía, que es una obligación del propio gobierno? Sí, claro, mira, para dar una respuesta a eso, primero tenemos que revisar nuestros elementos. ¿Cuáles son? Para empezar, la Constitución mexicana, el orden jurídico supremo que tengo justo aquí, y de hecho estuvimos revisándola para revisar los argumentos que sostiene el propio Lorenzo Córdoba, como este artículo, el 134, si no me equivoco, ahorita mismo lo revisamos, en donde él sintetiza y en un video explica que todo esto se trata por la Constitución mexicana y que el Instituto Nacional Electoral lo debe de aplicar. El 134 es donde dice que no se debe de utilizar propaganda gubernamental, electoral, y en base a eso quiere censurar a las mañaneras. Vamos por partes para empezar. Si somos críticos y analíticos con lo que dice la Constitución mexicana, ahí dice que no se debe de haber un tipo de voz, un tipo de imagen, un tipo de símbolo partidista para que haya una equitatividad electoral. Si uno nota lo que es la mañanera, si uno nota alguna vez que ha visto la mañanera, sabrá que nunca ha habido una cosa semejante en eso. Y vámonos a ver la mañanera, han habido más de 500 conferencias mañaneras, más de 500 en 2 años de gobierno. Hay suficiente material para analizarlas como son. Si uno toma ese criterio y esa interpretación que le da Lorenzo Córdoba a las mañaneras, vemos que hay graves problemas, porque tenemos imágenes de Morena, no. ¿Tenemos voces de Morena? No. No tenemos ningún atributo en el cual el propio presidente de la República haya funcionado como un promotor de Morena. En cambio, hasta muchas veces ha criticado ese mismo partido, incluso anunciando que si se desviara, él mismo se desafiliaría, se alejaría de Morena, lo cual te dice que no hay una base sólida, ni una interpretación, no sé en qué mundo le quepa a Lorenzo Córdoba, en la que ese artículo pueda informar correctamente ese tipo de situaciones. Y aquí entra una cosa muy impresionante. Yo sostengo que Lorenzo Córdoba es hipócrita, doble cara, tiene un doble discurso. ¿Por qué? Porque ahora resulta que él es el aplicador de la Constitución, él es el que defiende la Constitución y él es el quien la quiere aplicar, que la quiere poner. ¿Así? Entonces, que nos diga, si sería tan amable, ¿por qué se amparó en el artículo 127 de la Constitución mexicana que dice que ningún servidor ni funcionario público puede ganar más que el presidente de la República? Alguien por ahí decía, pero es que el INE es autónomo. Nada tiene que ver con que el INE sea un organismo autónomo. Ningún funcionario ni servidor público puede ganar más que el presidente de la República, y Lorenzo Córdoba hace eso, lo gana más que el presidente. Entonces, ahí vemos una contradicción, ¿verdad? No hay que aplicar la Constitución en todos sus términos, que por cierto, todo funcionario debió de haber jurado por ella. Entonces, en ese sentido, debemos de checar todo ese tipo de cosas. Hay comentario en Ley Electoral, artículo 183, miren, nada, ningún reglamento secundario, ni del Instituto Nacional Electoral, ni de otro, está por encima de la Constitución mexicana. Es el orden jurídico supremo. Y ahí
Lorenzo Córdoba comete un error terrible. La mañanera funciona como un ejercicio informativo. Y fíjate cómo es la vida. Hace una semana hablábamos de las fake news, no me dejarás mentir, está grabado ahí, y hablábamos de lo importante que funcionaba la mañanera para desmentir esas fake news que de dónde se originaban, desde la oposición mexicana, desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD. Hoy los veo exactamente con esa misma preocupación, cancelar las mañaneras, censurar, silenciar, callar a Andrés Manuel López Obrador, porque eso es lo que más les conviene, callarlo. ¿Qué mejor manera de promover las mentiras, de promover las fake news, de promover el alarmismo, de promover la paranoia y la psicosis social que a través del silencio del presidente? Lorenzo Córdoba funciona como un títere de la oposición y la oposición hoy la veo con miedo. En el análisis que vi respecto incluso a los cuestionamientos que le hiciste al presidente y la forma en la que contestó, es una de las pocas veces que lo vi disgusto, pero en un sentido donde lo expresó más, y es que claro, hasta los ciudadanos estamos enojados con el INE, con este tipo de acciones, no representa una equitatividad, no representa imparcialidad. De hecho, si uno se va a los anteriores eventos en los que Lorenzo Córdoba ha presidido el INE junto a Ciro Murayama, verá que es un patrón, no se trata de una irregularidad, de un tropiezo, de un accidente, no, es un patrón, es una línea de seguimiento. Elecciones 2020. Quien esa entonces era senadora, bueno, sí, era congresista de Morena, Citlali Hernández, con licencia, el mismo día de la elección publicó un tuit en el que hacía promoción a Morena y Ciro Murayama va directamente a lanzarse contra ella diciendo que los tiempos oficiales habían cambiado, que habían quitado, pero alguien no le explicó que los medios digitales no están considerados como ese tipo de medios. Ahí cabe mucho que decir, por lo cual ahí sí estaba pendiente de lo que hacía Morena y el gobierno, pero ese mismo día, como te decía anteriormente, se estaban dando los videos de camionetas con los fraudes electorales del PRI en Coahuila. ¿Cómo de eso no están pendientes? No hay imparcialidad. El árbitro es un partido de fútbol donde el equipo contrario está en contra tuya, donde el árbitro está en contra tuya, donde los narradores están en contra tuya y lo único que tienes es al equipo y a la afición. Así es como lo veo yo. Es importante y de hecho muy inteligentemente Andrés Manuel hace uso de su capital político y le dice a la ciudadanía, convoca a que den su opinión. Lorenzo Córdoba sintió la presión y luego se desmintió a sí mismo, lo cual eso también me parece cobarde, porque él ya había dicho, se tendría que suspender la mañanera de forma íntegra y luego, un día después, 2 días después, sale en un video, nadie planteó censurar la mañanera, suspender la mañanera. Sí hubo alguien, fuiste tú. Y en vez de reconocer ese error, prefieres tergiversarlo en una línea que nada, absolutamente nada tiene que ver. Hipocresía, mentiras, eso es el INE y eso es Lorenzo Córdoba. Totalmente de acuerdo contigo, en este espacio lo hemos dicho. El INE, aparte de que nos queda claro que le tiene miedo al escrutinio público y de que le está aventando todas estas cuestiones a la sala regional para que ellos determinen, resuelvan y entonces obliguen al INE a posicionarse, son estrategias de este órgano electoral para evitar ser criticados y perder más credibilidad de la que ya han perdido, avalando fraudes, haciéndose de la vista gorda. Es algo que también hemos resaltado en más de una ocasión. Hacen como que no ven cuando hay fraudes, como que no ven cuando hay compra de votos, como que no ven cuando hay robo de urnas, en este caso particularmente con los spots, y esto también incluye a Morena. Ojo, vemos que los spots, todos están hablando del gobierno federal. No veo uno solo hablándole a su militancia. En este periodo de tiempo deberíamos de estar viendo que los partidos políticos le hablen a su militancia, a ellos mismos, para convencerlos de tal o cual precandidato. En el caso de las candidaturas únicas, no debería de existir una precampaña, puesto que no hay nadie a quien elegir entre una serie de candidatos, ya está elegido. ¿Qué es lo que están haciendo? Aprovechando los tiempos de pre-campaña para ir ganando votos que se reflejarán en las urnas en el próximo mes de junio. Y el INE aventó esta discusión que es el único responsable de tomar al órgano electoral, al órgano supremo, a la sala regional, para que la sala regional eventualmente haga el trabajo sucio que el INE no quiere hacer y argumentar y decir, bueno, me obligaron a resolver, tengo que hablar del tema. Es algo que vimos cuando decidieron el tema de los partidos políticos y es algo que vemos hoy por hoy. Aparte,
de ser un muy mal árbitro que toma parte, también es un muy mal jugador y un muy mal administrador. Pero ahora que retomas el tema de la ley, quiero justamente mostrarles el video de Martí Batres, lo publica en sus redes sociales, en donde saca el argumento del por qué las mañaneras no son propaganda, y eso es lo que el INE pues advierte que no le gusta, no le parece, y pues bueno, vean y escuchen. O que duren las campañas electorales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación propaganda gubernamental, donde dice aquí que debe suspenderse la información de los gobiernos, donde dice que están prohibidas las conferencias de prensa que realicen los servidores públicos. Hay de por sí un principio legal que dice que donde la ley no distingue no hay lugar a distinción, pero más allá del principio formal, sería completamente absurdo que un gobierno, que un gobernante no esté informando a la sociedad mexicana, en este caso, en general, pero más absurdo en una época de pandemia como la que estamos viviendo. Es más, la propia ley establece las excepciones en el caso de la propaganda gubernamental, autoriza propaganda gubernamental sobre temas de salud, protección civil y educación, subrayo, temas de salud. Es decir, que el gobierno de la República perfectamente puede, en el marco legal, hacer conferencias de prensa, informar e incluso hacer campañas de difusión, de propaganda sobre temas de salud en esta coyuntura. Lo que dicen los compañeros es un absurdo legal. Más aún me llama la atención lo caraduras que resultan los amigos y compañeros del PAN. Es decir, teníamos ahí a Fox en campaña en el año 2000, todos los días hablando contra un candidato y a favor de otro. Y ahora vienen a hablar de que el presidente se debe callar. Eso es completamente ser un caradura. La ley permite que el presidente informe y el presidente tendrá que seguir informando, y qué bueno que lo haga. Y por cierto, con un gran mérito a su favor. Se acabó el chayote. Esta parte es la importante, porque la quiero poner sobre la mesa. Y son dos temas, mi querido Manuel Pedrero. La primera es que hasta este momento yo no conozco un solo medio de radio y televisión privado que transmita de forma íntegra las mañaneras. No lo conozco. Ayer hablábamos que solamente hubo uno en sus inicios que lo realizó y fue la octava. Después, conforme empezaron a tener programación, decidieron dejar de hacerlo, y la decisión de qué tomar, qué no tomar, qué comentar y qué no comentar ha quedado a completa y exclusiva libertad de la mesa de información de cada programa en cada medio y su respectiva línea editorial. Nunca se les ha obligado, lo vuelvo a poner como ejemplo, el presidente no le habla a los conductores ni a los dueños de las empresas y les dice, párame toda tu programación en este horario, quizás me tarde como 3 horas, no me programes nada, y ahí justamente vas a poner la mañanera. No es cadena nacional, no es una obligación, los únicos canales de radio y televisión que lo hacen son los que pertenecen al sistema público, y ellos incluso no son todos, porque a veces hasta a mí me ha costado trabajo encontrar en la televisión el programa donde estén transmitiendo las mañaneras. ¿Cuál es el único lugar en donde se transmiten de forma íntegra? En las redes sociales. Es a través de las redes sociales en donde se transmiten de forma íntegra. Y para ser aún más clara, este intento de Lorenzo Córdoba no tiene nada que ver con el radio y la televisión, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con controlar las redes sociales en tiempos electorales, porque por supuesto tienen más audiencia las redes sociales que la televisión y que el radio, con todo y que México todavía no tiene internet en toda la República. Justamente ese es el tema, la censura no va enfocada tanto a las mañaneras, no va enfocada tanto a esto, sino a la fuerza que tienen las mañaneras a través de las redes sociales.
Manuel Pedrero, tú eres un joven que nace ya con un uso de las redes sociales mucho más amplio, que prácticamente todo está en las redes sociales. ¿Me equivoco al entender esta percepción? ¿Qué tanto vulneraría, por ejemplo, a la gente de tu edad que viene a esta primera elección? ¿Qué tanto podría incidir este intento de censura a las redes sociales y a su fuerza por parte del órgano electoral que les promete democracia? Bueno, aquí unos datos rápidos. Lo comentábamos la semana pasada, muchos jóvenes, demasiados jóvenes, usan redes sociales. Más del 90% de los jóvenes, que son 30 millones en México, usan redes sociales. 90% es demasiado, mucho. Hay demasiada gente que prefiere informarse a través de los medios digitales que a través de los medios tradicionales. Hay muchas precisiones que debemos de hacer ahí, querida Meme. Por un lado, puede influir bastante. ¿Por qué? Porque los jóvenes siempre están en búsqueda, digo, no solamente los jóvenes, también la población en general, pero más los jóvenes por ese dinamismo, también la facilidad de buscar información a través de las redes sociales, y no tener ese tipo de información por parte del que se supone que está obligado, no de que si quiere o pedir permiso, no, está obligado, está en el artículo 6, todo mexicano tiene el derecho de ser informado, de buscar la información por parte del Estado. Eso es un hecho. Entonces, a través de ese precepto, uno puede pensar con mucha facilidad y también con mucha seguridad de que también hay una violación muy grave a la Constitución mexicana en su parte dogmática. En el caso de los jóvenes, es más, yo hago la predicción de que no se van a dejar, porque estamos informados, Meme, lo sabemos muy bien, sabemos quién es quién, incluso los que están del otro lado del charco, en la oposición, también saben lo que hacen. Es algo que debemos de fortalecer. La información, cuando se quiere censurar, entonces nosotros debemos de buscar la información. Si la información no viene a nosotros buscaremos la información. Y yo no le voy a pedir permiso a Lorenzo Córdoba para ver las mañaneras o para ver la información del presidente de la República. No le tengo que pedir ninguna clase de permiso. Además de que también pues todos los mexicanos contamos con un criterio propio, ¿verdad? Entonces, digo, es una combinación de muchas cosas. Por ahí veía un comentario de, no, es que si hay simbolismos en la mañanera. De hecho, ahí puedes verlo acá con el presidente de la República. Tú has estado cuando el setup, el podium, las conferencias estaban en el color rojo. Que a ver, no nos vamos a engañar. Estaba ahí por la alusión al partido y al logotipo de Morena, el color vino. Y inteligentemente, presidencia, Andrés Manuel, Jesús Ramírez Cuevas, alguien cambia y sabiendo el año electoral que se presentaba, deciden incluso como partidario de la democracia, porque eso es indudable, Andrés Manuel es un demócrata, decide incluso en esa simbología presunta cambiar para que no haya, es que Morena subliminalmente te quiere inyectar el color para que no, todos tenemos un criterio propio, los jóvenes tienen un criterio propio, la población mexicana tiene un criterio propio. Que Lorenzo Córdoba cree que estemos tontos como para dejarnos influir, no, la información es poder. Que Lorenzo Córdoba quiera quitar la información es porque le quiere quitar el poder al pueblo de México. Así de sencillo. No lo vamos a permitir de ninguna forma. Y, ojo, que hay un evento próximamente, creo que lo informaste ayer, sobre una marcha, una protesta en contra del Instituto Nacional Electoral hacia Lorenzo Córdoba. Yo no recuerdo, no sé si hay un precedente igual, tal vez después de una elección de algún fraude electoral, por supuesto, pero una protesta en contra del presidente del INE. No tiene precedente alguno. Es increíble que la gente se organice para exigir sus derechos, demuestra lo que nos viene planteando Andrés Manuel López Obrador desde toda la vida, que el pueblo tiene el poder. Yo no creo que Lorenzo Córdoba hoy esté durmiendo bien, no, deberá de tener insomnio, tiene ansiedad, porque sabe que lo que hizo estuvo mal, está sintiendo la presión y simplemente yo no creo que salga a la calle con mucha facilidad pensando en comprar las tortillas, ¿verdad? Él tiene miedo, la oposición tiene miedo. ¿Por qué? Porque el hombre que hoy está en Palacio Nacional se dedica a hacer un ejercicio impresionante de comunicación, no de propaganda gubernamental. Ahora resulta
que los logros del gobierno no deben de ser informados porque pueden influir. Para nada, para nada. Incluso, es más, vamos a ponerlo en contexto. Programas sociales, ¿no? Que se habla mucho de un clientelismo electoral y bla, bla, bla. Miren, uno tiene que dar rendición de cuentas. Si se invirtió un dinero o se gastó, si se invirtió un dinero, tienen que haber una rendición de cuentas. No, es que invertí tanto en tanto, con tantos. Ajá, y los resultados, deben de haber resultados. Que también hay que aclarar en ese artículo que se refiere Lorenzo Córdoba, dice orientación social, que los únicos formatos en los que se debe de referir e informar es en orientación educativa, en orientación social, en una orientación de forma médica, para cubrir todos esos rubros. Es la obligación del presidente y está protegido incluso por la Constitución mexicana. Nada, absolutamente nada tiene que hacer Lorenzo Córdoba. No le veo el poder, no le veo la legitimidad, no le veo la credibilidad. Tienen un pie muy grande en el cuello y será decisión de México si quiera presionar más. Debe de haber un cambio ya en el INE, una depuración o bien una reestructuración o bien erradicarlo y que la ciudadanía, no los partidos políticos ni el presidente de la República, no, que la ciudadanía forme un nuevo Instituto Nacional Electoral. Es hora de cambiar este tipo de estructuras institucionales. No es posible que un hombre que gane más que el presidente de la República y que en un país donde el salario mínimo apenas es de 145 pesos, se haga este tipo de cosas. No tiene nombre y la verdad causa enojo, causa indignación y es una combinación de muchos factores, meme. Yo creo que la ciudadanía es sabia, va a utilizar sus acciones de una forma sabia. Que eso se le critica mucho a Andrés Manuel, que el pueblo no es sabio. No, el pueblo es demasiado sabio. Y lo más importante, deja tú si es sabio o no, tiene el poder. Y ellos van a decidir cuándo lo van a ejercer. Ahora, mi querido Manuel, quiero involucrar un poco a la gente, ¿no? Que aquí están. Dicen aquí, ¿cómo es posible que sigan creyendo que pueden vernos la cara? Lorenzo Córdoba tiene que estar fuera de línea, ya nadie lo quiere en México, 4T. Hoy todos estamos conscientes de que Andrés Manuel es lo mejor que nos pudo haber pasado, pero ya basta de estupideces. Creo que es el momento en el que todos nos debemos de juntar para poner un alto a todo esto. Saludos a su canal. Acá hay gente, ¿no? Que dicen los norteños ni cuentan, están bien adormecidos, insultan el intelecto del pueblo. Aquí ya está, dicen el güey de Lorenzo Córdoba no podrá contra el tigre. Acá dicen, excelente información, Lencho defendiendo la Constitución y la viola con su querido salario, bien lo mencionabas al inicio. Antes de ir a mi última pregunta contigo, mi querido Manuel, particularmente tengo que hacer esta. He hablado con el diputado Gerardo Fernández Noroña, he hablado con la senadora Antares Vázquez, he hablado también con otros políticos y a todos les he planteado la necesidad de una reforma electoral. En ambos sentidos encontré una respuesta en donde me dicen, por parte de los que son 4T, que no existían y no existen en este momento condiciones para una propia reforma electoral. Argumentan que si en este momento estamos viendo cómo la oposición dice que el gobierno quiere tener en control todo y quiere tener en control a todos los órganos y desaparecer los autónomos y cómo, ahora imagínense hacer una reforma electoral, bueno, van a decir que el gobierno federal quiere tener el control del Instituto Nacional Electoral y que ese ha sido el motivo por el cual no han metido mano como para jugar con las reglas. Yo aquí lo he equiparado aún. El presidente está haciendo mucho con las reglas que existían, reglas neoliberales, no modificándolas, con tal de demostrar que con todo y esa adversidad se puede, que con todo y eso se puede y no darle más motivos a la oposición para golpear, sino decirles, bueno, a ver, fue en tus reglas, es tu instituto el que tú creaste, es la gente que tú pusiste y estoy jugando con esas reglas, no me acuses a mí de ser el que está cambiando todo cuando, pues vaya, estoy jugando con eso. ¿Consideras que este es suficiente argumento como para no hacer una reforma electoral, como para no sacar del cargo a un Lorenzo Córdoba? Tienen razón. Debemos de entender este periodo de la Cuarta Transformación como uno de transición. El periodo de Andrés Manuel, del presidente López Obrador, se debe de entender como de transición, no radical, porque es muy difícil cambiar un sistema tan putrefacto de 8 décadas en 2 años, en 4 años, en 6 años. Hay que hacerlo de forma paulatina. Lo que el diputado Fernández Noroña plantea es cierto, porque en este contexto es darles
la excusa perfecta en bandeja de plata. Que Andrés Manuel es un autoritario, que Andrés Manuel es un dictador, que Andrés Manuel quiere desaparecer al INE, y aunque no fuera por iniciativa de él, imaginemos que es por la propia coordinación de Morena, sería exactamente lo mismo. En este sexenio, si se da, será en la segunda etapa de la legislatura en estas próximas elecciones. El problema será ese, el planteamiento, la forma y qué es lo que prefieren la oposición. Eso es lo que quieren, provocar a Andrés Manuel y a México. Es una pelea, una situación en donde Andrés Manuel, la Cuarta Transformación y Morena tiene que aguantar los golpes y si responde, entonces ellos van a decir, ¡ay, me pegaste! Es inequitativo, pero afortunadamente creo que el presidente no está solo. Como se ha dicho siempre, no está solo. Hay una gran aprobación. Hace unas semanas estaba esta información de Morning Consult en el que lo posicionaba como el segundo mejor presidente aprobado. Increíble, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy grave. Lo del diputado, toda la razón, es que es cierto. Hay muchas cosas que debemos de cambiar, de que debemos de transitar. La palabra radical viene de raíz, cortar el problema de raíz, pero para un cambio así hay que tener mucho, mucho valor. Yo creo que Andrés Manuel lo tiene, el presidente lo tiene eso y muchísimo más. Morena lo tiene. El problema será el efectuarlo, el accionar. Es una gran decisión, una reforma electoral que, bueno, imagínate que en los tiempos de Peña Nieto se hicieron, los de Calderón se hicieron, los de Fox se hicieron, y decían, como ellos tenían el poder, y tanto mediático y gubernamental y de todas las esferas, de todas las índoles, pues no había mucho reclamo, pero como ellos siguen manteniendo algunas facciones, algunos territorios donde estén así, está tremendo. Es un paso muy importante. Sería sano para la democracia, sin duda, definitivamente, pero el accionar es una gran responsabilidad política. Si Andrés Manuel la toma, si el presidente López Obrador la toma, yo, al igual que muchos mexicanos, voy a estar en la primera línea de defensa apoyándolo, diciendo, es correcto, tomaste una decisión de valor más que nada, el arriesgarte y estar ahí, demostrando apoyo. Ahora, mi querido Manuel, mencionabas hace ya un ratito en esta transmisión el tema de Vicente Fox en el 2006, cuando particularmente él interviene en la elección de Felipe Calderón, ¿no? Pese a que no era el candidato que él quería, como es lo que le quedaba para que continuara sus atrocidades en el Partido de Acción Nacional y ahora en el poder, habló y 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 habló para darle flores a Felipe Calderón, y se metió en las elecciones, habló del proceso, habló de todo. Y el INE retoma muchas de estas cosas como para decir, bueno, es que esto es un antecedente, ya ocurrió, bla, bla, bla. Y eventualmente esto destapa una herida de muchos mexicanos, que es el fraude del 2006. Esto, aparte de lo que ocurre en Estados Unidos, destapan otra vez, abren esa vieja herida del 2006 y rescatan a un viejo conocido que es Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, antes consejero del Instituto Federal de Electoral, IFE en ese entonces, argumenta con mucho énfasis en que no existió tal fraude en 2006, hace comparaciones que lo que ocurre en el Capitolio y el discurso de Trump es muy similar al discurso de un Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, y se reaviva todo este debate sobre qué tan capaz, qué tan bueno, qué tan malo es el órgano electoral. Hoy estaba escuchando una entrevista de Luis Carlos Ugalde con los periodistas, tengo que decirlo, muy buena entrevista, en donde Luis Carlos Ugalde se queda al descubierto, completamente al descubierto, aunque argumenta, y lo repito, dice que no existió un fraude, argumenta lo mismo que dice en su libro. Luis Carlos Ugalde queda al descubierto, y esto nos da una clara intención o claro camino de en dónde y quién está controlando al Instituto Nacional Electoral, todavía hoy a la fecha, porque el gobierno de la 4T no ha metido mano en este órgano electoral. Quiero rescatar eso y conocer tu opinión, sobre todo porque, ¿cuántos años tenías en el 2006? Perdóname que te lo diga. No, sí. ¿Tienes como 6 años? 4 4 años.
A mí me tocó ver en vivo lo de René Bejarano con Broso. A mí me tocó verlo. Y me acuerdo de ese momento. Vean, o sea, estabas bien chiquito. Y un argumento de mucha gente hoy es que, es que los jóvenes, ¿qué van a saber de eso? ¿Qué opinión van a tener si ni se acuerdan? Están bien chiquitos, ni votaron. ¿Cuántas veces me lo han dicho a mí? Ahora me imagino cuántas veces te lo han dicho a ti. Pero quiero rescatar esto, porque claro que tienes el antecedente, claro que yo tengo el antecedente, aunque yo no voté en esa elección todavía, y bueno, ni siquiera tú. Pero quiero rescatar ese antecedente, quiero rescatar lo que dice un Luis Carlos Ugalde ante la confrontación de un Álvaro Delgado Páez, un Álvaro Delgado y un Páez Varela, en donde con documento en mano le empiezan a decir quiénes son todos y cada uno de sus aliados, y eso, lo repito, nos da una clara idea de quiénes están detrás del órgano electoral, que el propio Luis Carlos Ugalde reconoce como un órgano electoral ineficiente, que pues tiene y tenía aún más en ese entonces una cantidad de irregularidades y una opacidad brutal. La reconoce el propio Luis Carlos Ugalde, creo que siempre lo ha reconocido, pero particularmente creo que este es el momento épico que no podemos olvidar. Quiero conocer tu opinión y ahorita la debatimos. Una última cosa de mi parte, perdón, Alejandro. Sí, tengo en mis manos, pues, un manuscrito que es tuyo, Luis Carlos, de lo que ibas a hacer después de dejar el IFE. Y el libro que después escribiste, así lo vi, y pones ahí una lista de aliados, pues Leo Zuckerman, Roberto Blanchit, Grupo Prisa, Rosana Fuentes, y luego en la segunda, en otra página, hay un proyecto de una fundación del Centro de Estudios de Temas Diversos o Centro de Estudios para el Avance de la Democracia. Y pones como aliados Jorge Castañeda, pero bueno, él no, es tu amigo. Ernesto Cedillo, Claudio X González, Claudio González Guajardo. Ya desde entonces eran muy amigos. Con Claudio X González. Son personas. Claudio X González no es mi amigo, no es mi amigo. Pero es tu aliado. Con las que tampoco es mi aliado. No, yo no soy aliado de nadie. Yo me dedico a la consultoría, exclusivamente a la consultoría. Aquí dice aliado Claudio X González, Claudio González Guajardo. Bueno, eso probablemente, fue un documento de lo que pensaba hacer hace 14 o 15 años. Hoy, reitero, me dedico a la consultoría, tengo una empresa que se dedica a hacer análisis político, me dedico a dar clases y eso es exclusivamente lo que hago, Álvaro. Otro aliado, Alberto Balleres, Manuel Arango, Jaime Serra, Carlos Eduardo Represas, Andrés Rosenthal, pues sí, Carlos Elizondo, muy buenos aliados hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, algunos de ellos, no todos son mis amigos, claro, gente muy La mayoría de ellos señalados de haber participado, de haber financiado la campaña de Calderón. Para el señor Balleres, por ejemplo, ha sido partícipe en algunas de las fundaciones de Felipe Calderón. Hasta México Libre. Claro, hasta de México Libre. Pero aquí no acaba, aguántenme con esa opinión, porque aquí no acaba, aguántenme las carnitas, porque recordar es volver a vivir, ¿verdad, señor productor? Recordar es volver a vivir, usted lo ha dicho, recordar es volver a vivir. Y antes de escuchar la opinión de mi querido Manuel Pedrero, solo quiero recordar ese momento en el que Luis Carlos Ugalde salió así como todo nervioso, sudoroso, le sudaba el alma, o sea, le sudaba todo el ser, su interior, su exterior, todo, cuando declara el resultado de la elección del 2006, una elección en la que él ha dicho que no tiene aliados, que no tiene compadre, que nada, ¿no? Él impoluto, intocable prácticamente, Luis Carlos Ugalde, pero ese mismo Luis Carlos Ugalde, hoy le exhiben quiénes son sus aliados y sus amigos, prácticamente patrocinadores de la campaña de Felipe Calderón, patrocinadores de la campaña de México Libre, gente que ha estado aliada, y aunque él ha dicho y ha reconocido, según él,
que no tiene nada que ver con Felipe Calderón y que se le fueron encima los del PAN, se le fueron encima los del PRI, se le fueron encima todos por no declarar una victoria y por no declarar la victoria de Felipe Calderón. La realidad es que para que este señor tomara la decisión, la hizo en un contexto de suma opacidad y la hizo en un contexto que hoy por hoy no pueden negar. Así que recordar es volver a vivir y nada más. Acuérdense de esto y acuérdense del video que les puse hace ratito. Luis Carlos Ugalde y todos sus aliados, sus amigos, todos los que están financiando y financiaron a Felipe Calderón. Muy buenas tardes. Llegamos hoy a una etapa final de un proceso electoral por la presidencia de la República que ha sido democrático, plural, competido y que despertó el interés y la expectativa de todo el país durante los últimos meses. Los mexicanos demostraron un comportamiento ejemplar el domingo pasado. Millones acudieron a votar y cientos de miles vigilaron las casillas y contaron los votos. Se trata del ejercicio cívico más importante que México ha vivido en los últimos años. El Instituto Federal Electoral cumplió con la ley y garantizó que los votos de los mexicanos se hayan contado con absoluta transparencia. Ayer miércoles, a las 8 de la mañana, inició el cómputo de las actas de votación en todo el país. En cada uno de los 300 consejos distritales, los partidos políticos revisaron acta por acta y en cientos de casos se abrieron los paquetes electorales para verificar los votos. Quiero hacer un reconocimiento a todos los consejos distritales que, de manera ininterrumpida, sesionaron para dar resultados en cada uno de los distritos del país. Como ha señalado el secretario ejecutivo, el Instituto Federal Electoral está ahora en posibilidad de comunicar la suma de los cómputos distritales para la elección de presidente de la República, misma que incluye los votos recibidos de los mexicanos residentes en el extranjero. La votación total cuantificada asciende a 41.791.322 votos. De esos, la distribución por partido es la siguiente. El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15.284 votos, que equivalen al 35.89% de la votación total. El candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 14.756.350 votos, que equivalen al 35.31% de la votación total. El candidato de la Alianza por México, Roberto Madrazo Pintado, obtuvo 9.301.441 votos, que equivalen al 22.26% de la votación total. Y ahí la dejo, porque con razón están tan molestos. 15 millones votos tuvo Felipe Calderón, contra unos 30 millones que tuvo Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones. Y bueno, Roberto Madrazo, que hoy sale a decir que el presidente podría convertirse en lo peor del PRI en sus viejos años y que sería un peligro, 9 millones. Si hacemos esa suma, bueno, yo creo que por eso están tan tristes y derrotados, pero teníamos que recordar este momento, sobre todo cuando el día de hoy los periodistas, sobre todo Álvaro Delgado, le da un recordatorio fiel a Luis Carlos Ugalde, fiel recordatorio de quién lo puso y quién orquestó un fraude por el cual los diputados lograron sacarlo antes de que terminara su periodo. Así que de que pueden sacar a Lorenzo, pueden. ¿Quiénes pueden? Los diputados. ¿Con qué cerramos, mi querido Manuel Pedrero? Vamos a hacer este análisis. Claro, un par de cosas. Álvaro Delgado demuestra nuevamente porque es uno de los mejores periodistas de este país. Aparte, bien maquiavélico, porque disfrutó ese momento en su sonrisa ahí cuando le decía a Luis Carlos Ugalde las verdades. Muy importante, muy bueno. Y número dos, acabas de mencionar un personaje que no quiero decir importante, muy nauseabundo, pero que fue de alguna manera protagonista en el 2006. Como sabes, yo soy tabasqueño, conocemos perfectamente quién es Roberto Madrazo, un traidor que casi le arrebata el título a Judas, así de fácil. Roberto Madrazo hizo su carrera política a base de traiciones.
Y el propio Roberto Madrazo, que ahorita dice que el presidente encarnará los peores males del PRI, pues fue el mismo que reconoció en telereportaje ahí con Manuel Silvilla que la elección de 2006 fue un fraude electoral en el cual Felipe Calderón se llevó la disque victoria, porque fue un espuriato. Si lo dice un candidato, uno de los actores políticos, un protagonista de la elección, ¿qué otra prueba quieres? Es así de sencillo, así de simple. Por eso, cuando fue en 2006, estamos hablando de 15 años después aproximadamente, les dices, no pueden sostener esos argumentos. Es que tú hiciste esto y esto y esto. La vergüenza, el rostro de la decepción, del fracaso, de la mediocridad. Eso es Luis Carlos Ugalde. Lo dijo el propio Roberto Madrazo, ahí lo pueden ver. Todo destruido, la verdad, ya no tiene otra cosa que aportar a la política, que nunca aportó, sinceramente. Y pues hoy en día tenemos este tipo de declaraciones, meme. Demuestran el diagnóstico perdido de la equitatividad, de la imparcialidad de el INE, así de simple, que en esos momentos era IFE, luego los quisieron cambiar el olor, lo perfumaron, pero seguía haciendo lo mismo, seguía oliendo mal, seguía viéndose mal al INE. No hay ningún valor en eso, ninguno. Entonces yo por eso propongo, porque yo lo anuncié en el Twitter, vamos a ser propositivos, vamos a hacer que la ciudadanía sea partícipe esta vez de las decisiones políticas del país, pero no solamente como electores, sino también vigilándolos, teniendo la observación de qué es lo que sucede en las casillas. Es hora de que sientan realmente y que aprendan, porque no lo han terminado de comprender muy bien, quién es el verdadero dueño de México. No es Claudio X González, no es Lorenzo Córdoba, no es ninguno de los grandes empresarios, es el pueblo de México. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Manuel. El pueblo manda, es el pueblo el que manda. ¿Cómo? Votando. Salgan a votar, ejerzan ese poder de no dejarle urnas vacías, papeletas vacías a aquellos que insisten en querer robarse la soberanía de este país para venderla al mejor postor, porque es lo que buscan hacer y sobre todo privatizarse. Mi querido Manuel Pedrero, antes de que te vayas, tenemos que hacer el comercialazo. Aquí está, mi querido Manuel Pedrero, donde pueden adquirir tu libro. Es un libro que escribiste apenitas, La Era del Político, versión digital. Aquí lo estoy poniendo. Mi querido Manuel, dime dónde pueden adquirirlo, hazte la promoción. Ahora sí, muestra tú tu libro, que ahí lo tienes en la mano. Claro que sí, con mucho gusto. Afortunadamente se ha materializado un trabajo pues, de un chico de 18 años que ha sido un libro, La Era del Político. Lo hemos hecho con mucho cariño, no hay ni una sola letra de ninguna sola línea, texto, página que no haya estado escrita con mucha pasión, y lo compartimos con todos ustedes. Lo pueden encontrar a través de dos formas. Una a través del formato digital en Google Play Books por un precio de 149 pesos y la versión física a través de Mercado Libre con 249 pesos más envío. Ahí con mucho gusto, si es de su agrado, podemos dedicarlo, firmarlo para toda la República Mexicana, querida Mimi. Muchísimas gracias, mi querido Manuel Pedrero. Y bueno, ¿dónde te pueden seguir ahora sí en tus redes sociales? Cuéntanos cuáles son. Claro que sí, pero antes de eso, felicitar, ya casi que se acaba el día, en un minuto se acaba el día, a la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, una fascinante mujer, espectacular. Yo sinceramente la percibo como la mejor primera dama que ha tenido este país, a la altura de Margarita Maza. Impresionante, la verdad, un gran trabajo de Beatriz. Y me pueden encontrar en Twitter a través de @yosoypedrero, me pueden encontrar en Instagram a través de Manuel-es-Pedrero, me pueden encontrar en Facebook, en una página de Facebook como Manuel Pedrero, y tenemos canal de YouTube donde nos pueden encontrar como Manuel Pedrero de igual forma. Muchísimas gracias, Meme. Tengo una buena noche, le deseo una buena noche a todo el auditorio y un fuerte abrazo a todos. Vamos a cuidarnos. Muchas gracias, mi querido Manuel. Nos vemos el próximo miércoles en otro segmento de México Ambidiestro. Descansa. Un abrazo.